Independencia del Paraguay, la primera república sudamericana. Paraguay es el único país en el mundo que tiene 2 fechas de independencia. Y acá te explicamos por qué. Después de tantas generaciones, los criollos Fulgencio Yegros, Vicente Ignacio Iturbe y Pedro Juan Caballero estaban hartos de los españoles. En especial tenían resentimiento por lo que el gobernador Bernardo de Velasco había hecho cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata, o sea, Argentina, buscaron anexar a Paraguay. Él y los demás españoles abandonaron el campo de batalla en Paraguay, pero los criollos siguieron peleando y se reorganizaron bajo el mando de Manuel Atanasio Cabañas y Juan Manuel Gamarra, quienes finalmente vencieron a los porteños en Tacuarembó. O sea, después de haber gobernado por tanto tiempo, en el menor peligro ya corrieron los europeos. Ahí se dieron cuenta de que tenían la fortaleza necesaria para tomar las riendas. El momento llegó. En Itapúa se levantaría Yegros, en Corrientes Blas José de Rojas y en Cordillera se les uniría Cabañas, entrando en la capital el 25 de mayo. Había un problema. Velasco ya se enteró y no tuvo mejor idea que pedir ayuda a Portugal, con quien se luchó por siglos. Completito Velasco, ¿eh? Primero abandonó y después traicionó. Alto careta. Pero no contaban con la astucia de los criollos, quienes ya sabían que Velasco estaba enterado, por lo que recurrieron a... se pone de pie... Doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Y así las operaciones se adelantaron para el 14 de mayo. Caballero e Iturbe tomaron el cuartel, siendo apoyados por Mauricio José Troche y sus 34 curuguateños. Así Iturbe intimó a Velasco, pero este rechazó. Se le hizo una nueva propuesta y tampoco se dio. Como ya era el 15 de mayo y no pasaba nada, colocaron 2 cañones tipo como último aviso. Velasco firmó y se fue a dormir. Y así Paraguay se volvió libre e independiente.